Marido cambió la esposa por una joven modelo. Un año después, no pudo creer quién la contrató. El sonido de las llaves cayendo sobre la mesa de mármol del recibidor resonó en la casa como un eco de despedida. Elena Mendoza levantó la vista desde la cocina, donde preparaba la cena como cada noche durante los últimos 15 años. El aroma de los chiles en nogada llenaba el aire, una receta que había perfeccionado para Ricardo cuando aún se esforzaba por conquistar su corazón. «¿Cómo te fue en la oficina, amor?», preguntó, secándose las manos en el delantal bordado que le había regalado su suegra años atrás. Pero Ricardo no respondió. Sus pasos se dirigieron directamente hacia su estudio, donde cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Elena frunció el ceño. En las últimas semanas, Ricardo había estado extraño, distante. Llegaba tarde, salía temprano, y cuando estaba en casa, parecía estar en otro lugar. Había intentado preguntarle varias veces si algo andaba mal en la constructora, pero él siempre respondía con evasivas o con esa sonrisa forzada que había aprendido a reconocer como una barrera. «Papá ya llegó», gritó Daniela desde el segundo piso. A los 17 años, su hija había heredado la intuición femenina de la familia, y Elena sabía que también había notado los cambios en el comportamiento de su padre. «Dile que la cena estará lista en 10 minutos», respondió Elena, aunque tenía la sensación de que Ricardo encontraría una excusa para no acompañarlos. Mientras terminaba de servir los platos, Elena se detuvo frente al espejo del comedor. A los 42 años, seguía siendo una mujer atractiva, aunque las canas comenzaban a asomar entre su cabello castaño y las líneas de expresión se habían acentuado alrededor de sus ojos. Había dedicado su vida a ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta para los eventos de negocios de Ricardo. Pero cuando se miraba al espejo, a veces se preguntaba qué había pasado con la Elena que soñaba con ser diseñadora de interiores, la que tenía planes propios antes de casarse. «Mamá, ¿puedo bajar a cenar en pijama?», gritó Andrés, su hijo de 15 años, desde arriba. «Claro, mi amor, pero lávate las manos primero». Elena sonrió a pesar de su preocupación. Sus hijos eran su mayor orgullo, y había criado a 2 adolescentes inteligentes y cariñosos que se estaban convirtiendo en adultos responsables. Daniela estudiaba el último año de preparatoria y soñaba con estudiar arquitectura, mientras que Andrés destacaba en matemáticas y ya hablaba de estudiar ingeniería. «Ricardo, la cena está lista», llamó tocando suavemente la puerta del estudio. «No tengo hambre, tengo trabajo que terminar», respondió desde adentro, sin siquiera abrir la puerta. Elena sintió una punzada en el pecho. Era la tercera vez en la semana que Ricardo evitaba cenar con la familia. Respiró profundo y decidió que hablaría con él después de que los niños se fueran a dormir. La cena transcurrió con la charla animada de Daniela sobre sus planes para la universidad y las historias de Andrés sobre sus amigos de la escuela. Elena participaba en la conversación, pero su mente estaba en otra parte, tratando de entender qué estaba pasando con su matrimonio. «Mamá, ¿está todo bien?», preguntó Daniela notando la distracción de su madre. «Por supuesto, mi amor. Solo estoy un poco cansada», mintió Elena forzando una sonrisa. Después de que los chicos subieron a hacer la tarea, Elena recogió la mesa y guardó la cena de Ricardo en el refrigerador. Se acercó nuevamente al estudio y esta vez entró sin llamar. Ricardo estaba sentado frente a su computadora, pero no estaba trabajando. Tenía el teléfono en la mano y una expresión que Elena no reconocía. Una mezcla de emoción y nerviosismo que no había visto en años. «¿Con quién hablas?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. Ricardo se sobresaltó y rápidamente guardó el teléfono. «Con nadie. Solo revisaba unos mensajes de trabajo». «Ricardo, necesitamos hablar. Sé que algo está pasando, y creo que merezco saber qué es». Él se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. El silencio se extendió durante varios minutos, tan denso que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón. «Elena», comenzó finalmente, sin voltear a verla, «creo que necesitamos un tiempo». «¿Un tiempo? ¿Qué significa eso?». «Significa que ya no soy feliz, que no he sido feliz en mucho tiempo». Las palabras cayeron sobre Elena como un balde de agua fría. Se aferró al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. «No entiendo. ¿Qué he hecho mal? ¿En qué he fallado?».
Ricardo finalmente se volteó, y en sus ojos, Elena vio algo que la desgarró por dentro. Indiferencia. No has hecho nada malo, Elena. Eres una buena esposa, una buena madre, pero ya no siento nada por ti. No siento nada por esta vida que hemos construido. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿Qué hay de los 15 años que hemos estado juntos? Los niños van a estar bien. Son fuertes, inteligentes. Y en cuanto a nosotros, tal vez era hora de que esto terminara. Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Hay alguien más? El silencio de Ricardo fue más elocuente que cualquier confesión. ¿Quién es?, preguntó, aunque una parte de ella no quería saberlo. Su nombre es Sofía. Es diferente. Me hace sentir vivo de nuevo. ¿Cuántos años tiene? Eso no importa. Claro que importa. ¿Cuántos años tiene Ricardo? 25. La respuesta fue como una bofetada. Elena se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared. ¿25 años? Podría ser nuestra hija. Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para la niña que está destruyendo una familia? Sofía no está destruyendo nada. Yo tomé esta decisión. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? 6 meses. Elena se dejó caer en la silla, sintiendo que todas sus fuerzas la abandonaban. 6 meses. Medio año de mentiras, de fingir que todo estaba bien, de preguntarse qué estaba haciendo mal. ¿Dónde la conociste? En una exposición de arte. Ella es modelo, pero también estudia diseño gráfico. Es inteligente, Elena. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? Que es solo una cara bonita, pero es más que eso. Es mi oportunidad de empezar de nuevo. Elena se puso de pie, temblando de rabia y dolor. ¿Tu oportunidad de empezar de nuevo? ¿Y qué hay de mi oportunidad? ¿Qué hay de los sacrificios que he hecho? Dejé mis estudios para apoyarte cuando empezaste la constructora. Renuncié a mis sueños para cuidar a nuestros hijos. ¿Dónde está mi oportunidad de empezar de nuevo? Elena, por favor. No me digas por favor. Dime qué va a pasar ahora. Dime cómo le vamos a explicar a Daniela y a Andrés que su padre los está abandonando por una mujer que podría ser su hermana mayor. Ricardo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Elena conocía bien y que antes le resultaba tierno. No los estoy abandonando. Siempre voy a ser su padre. Pero Elena, no puedo seguir fingiendo que soy feliz aquí. ¿Fingiendo? ¿Estos 15 años han sido una mentira? No, no todos. Pero los últimos años, sí. Y creo que tú también lo sabes. Elena quiso negarlo, pero una parte de ella reconocía que hacía tiempo que la pasión había desaparecido de su matrimonio, que habían caído en una rutina cómoda pero vacía. Pero había pensado que eso era normal, que era parte del proceso de madurar juntos. ¿Cuándo te vas? El fin de semana ya encontré un departamento. ¿Con ella? Sí. Elena cerró los ojos tratando de procesar la información. Todo estaba pasando demasiado rápido. ¿Y la casa? ¿Y los gastos de los niños? La casa es tuya. Y por supuesto que me haré cargo de todos los gastos de Daniela y Andrés. No tienes que preocuparte por el dinero. ¿Cómo no me voy a preocupar por el dinero? No he trabajado en 15 años, Ricardo. No tengo experiencia profesional reciente. ¿Qué se supone que haga? Podrías retomar el diseño de interiores. Siempre fuiste muy buena en eso. La sugerencia sonó tan condescendiente que Elena sintió ganas de abofetearlo. ¿Crees que es así de fácil? ¿Crees que después de 15 años puedo simplemente volver a empezar como si nada hubiera pasado? Elena, sé que esto es difícil, pero no sabes nada. Lo interrumpió. No tienes idea de lo que es estar en mi lugar. Elena salió del estudio dando un portazo y subió corriendo a su habitación. Se encerró en el baño y se permitió llorar por primera vez en la noche. Lágrimas de rabia, de dolor, de miedo, de humillación. Se miró al espejo y vio a una mujer rota, traicionada, desechada. Pero cuando las lágrimas se secaron, algo más apareció en sus ojos. Una chispa de determinación que había estado dormida durante años. Los siguientes días pasaron como en una neblina. Elena tuvo que encontrar la manera de decirles a sus hijos que su padre se iba. Daniela lloró durante horas, pero también mostró una madurez que partió el corazón de Elena. Andrés se enojó y se negó a hablar con Ricardo durante 2 días. «No lo entiendo, mamá», le dijo Daniela una noche, acurrucada en la cama de Elena.
Siempre pensé que ustedes eran felices. Yo también lo pensé, mi amor, respondió Elena, acariciando el cabello de su hija. A veces las cosas cambian, y no siempre podemos controlarlo. ¿Es por culpa de esa mujer? Elena había decidido ser honesta con sus hijos, pero de una manera que no los llenara de odio. No es culpa de nadie, Dani. Tu papá tomó una decisión, y ahora nosotros tenemos que aprender a vivir con las consecuencias. ¿La vas a conocer? No lo sé. Tal vez algún día, si es necesario por ustedes. ¿Cómo puede papá estar con alguien tan joven? Es casi de mi edad. Elena no tenía respuesta para esa pregunta. Era algo que la atormentaba constantemente. El fin de semana llegó demasiado pronto. Elena observó desde la ventana de su habitación cómo Ricardo cargaba sus maletas en el coche. 15 años de matrimonio reducidos a 4 maletas y algunas cajas. Ricardo entró a la casa para despedirse de los niños. Andrés se negó a bajar, pero Daniela le dio un abrazo frío y formal. «Cuida a tu mamá», le dijo Ricardo a Daniela. «Mamá no necesita que la cuiden», respondió su hija con una frialdad que sorprendió hasta a Elena. «Mamá es más fuerte de lo que tú piensas». Cuando Ricardo se fue, Elena se quedó en la sala con sus hijos. La casa se sentía extrañamente vacía, como si hubieran quitado una pieza importante del mobiliario. «¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?», preguntó Andrés. Elena los abrazó a ambos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Vamos a salir adelante», dijo con una convicción que no sabía que tenía. «Vamos a ser más fuertes que antes». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Elena se sentó en la cocina con una taza de té, mirando las fotos familiares que colgaban en el refrigerador. Fotos de vacaciones, cumpleaños, graduaciones, una vida entera que había terminado de un día para otro. Pero mientras observaba las imágenes, Elena se dio cuenta de algo. En la mayoría de las fotos, Ricardo parecía distante, como si ya no quisiera estar ahí. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara. «Elena, ¿qué haces despierta tan tarde?», preguntó Carmen. «Carmen, necesito contarte algo». Elena le contó todo a su hermana, desde las primeras señales que había ignorado hasta la conversación final con Ricardo. Carmen la escuchó sin interrumpir, y cuando Elena terminó, hubo un largo silencio. «Ese cabrón», dijo finalmente Carmen. «Perdón por el lenguaje, pero es lo que es. No sé qué voy a hacer, Carmen. Tengo miedo». «Claro que tienes miedo. Cualquiera lo tendría. Pero Elena, ¿sabes qué? Tal vez esto sea lo mejor que te pudo pasar». «¿Cómo puedes decir eso?». «Porque conozco a mi hermana. Eres brillante, talentosa, fuerte, pero te has pasado 15 años viviendo en la sombra de un hombre que no te valoraba. Ahora tienes la oportunidad de brillar con luz propia». «Carmen, tengo 42 años. No sé nada del mundo laboral actual. No sé usar las redes sociales para promocionar un negocio. No sé nada de tecnología. Eso se aprende. Lo que no se aprende es el talento, y tú lo tienes. ¿Te acuerdas de cómo decoraste mi casa cuando me casé? ¿Te acuerdas de los eventos que organizabas para la constructora de Ricardo? Eras la envidia de todas las esposas de sus socios». Elena recordó esas épocas. Era cierto que tenía facilidad para el diseño, para combinar colores y texturas, para crear ambientes acogedores y elegantes, pero eso había sido hace años, y el mundo había cambiado mucho. «Además», continuó Carmen, «tienes algo que esa mocosa jamás va a tener: experiencia de vida, madurez, profundidad. Ya verás cómo Ricardo se va a cansar de las conversaciones superficiales y los berrinches de niña caprichosa. No quiero que regrese, Carmen. Ya no». «¿En serio?». Elena se sorprendió de su propia respuesta, pero al decirlo en voz alta, se dio cuenta de que era verdad. «¿En serio? Si fue capaz de dejarme así, después de todo lo que hemos vivido juntos, entonces no es el hombre que yo creía que era. Y no quiero estar con alguien que no me valora. Esa es mi hermana», dijo Carmen con orgullo. «Ahora, lo que tienes que hacer es levantarte, sacudirte el polvo y demostrarle al mundo de qué estás hecha». Después de colgar con Carmen, Elena se sintió un poco mejor. Su hermana tenía razón, tenía talento, tenía experiencia y sobre todo, tenía una razón poderosa para salir adelante: sus hijos. Al día siguiente,
Elena comenzó a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer. Primero, tenía que actualizarse profesionalmente. Segundo, necesitaba crear un portafolio de sus trabajos anteriores. Tercero, tenía que aprender sobre redes sociales y marketing digital. «Mamá, ¿qué estás escribiendo?», preguntó Daniela bajando a desayunar. «Un plan», respondió Elena. «Un plan para nuestro futuro». Daniela se sentó junto a ella y leyó la lista por encima del hombro. «¿Vas a volver a trabajar en diseño?». «Voy a intentarlo. Va a ser difícil, pero creo que puedo hacerlo». «Por supuesto que puedes», dijo Daniela con convicción. «Mamá, tú eres la persona más talentosa que conozco. Siempre has hecho que nuestra casa sea la más bonita del fraccionamiento. Todas mis amigas siempre comentan lo increíble que es nuestra decoración». Elena sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de un calor que había perdido en las últimas semanas. «Gracias, mi amor. Eso significa mucho para mí». «Y mamá», añadió Daniela, tomando la mano de su madre, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, por cómo has manejado todo esto, por cómo nos has protegido a Andrés y a mí». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. «Ustedes son mi fuerza», le dijo a su hija. «Ustedes son la razón por la que voy a salir adelante». Esa tarde, Elena decidió dar el primer paso concreto hacia su nueva vida. Se puso su mejor vestido, se maquilló cuidadosamente y salió de casa con una determinación que no había sentido en años. Su primer destino fue una librería en la zona rosa de la ciudad, donde compró varios libros sobre diseño de interiores contemporáneo, marketing digital y emprendimiento femenino. Después fue a un café internet y se inscribió en varios cursos en línea. Mientras caminaba de regreso a su coche, Elena se detuvo frente al escaparate de una galería de arte. Había una exposición de artistas locales, y los colores vibrantes y las formas audaces la inspiraron inmediatamente. Por primera vez en semanas, sintió esa familiar emoción creativa que había extrañado tanto. «Disculpe», le dijo a la recepcionista de la galería, «¿sabe si necesitan algún diseñador para la decoración de sus eventos?». La mujer, una señora elegante de unos 50 años, la miró con curiosidad. «¿Es usted diseñadora?». «Sí, bueno, estoy retomando mi carrera después de varios años dedicada a mi familia». «Entiendo perfectamente. Yo pasé por lo mismo hace algunos años. Soy Patricia Herrera, la directora de la galería». «Elena Mendoza, mucho gusto». «¿Tiene portafolio?». Elena sintió que se le caía el alma a los pies. «Estoy trabajando en actualizarlo, pero tengo fotos de algunos trabajos anteriores en mi teléfono». Patricia sonrió comprensivamente. «¿Sabe qué? Estamos organizando una exposición benéfica el próximo mes, y necesitamos a alguien que se encargue de la ambientación del evento. No es un trabajo muy grande, pero podría ser un buen comienzo para usted». Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. «Me encantaría. ¿Cuáles serían los detalles? ¿Por qué no regresa el jueves? Podemos hablar con más calma y le puedo enseñar el espacio». «Perfecto. Ahí estaré». Elena salió de la galería sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en meses. Era un pequeño paso, pero era un comienzo. Esa noche, mientras cenaba con sus hijos, les contó sobre su visita a la galería. «¡Qué padre, mamá!», exclamó Andrés. «¿Vas a ser como una decoradora famosa?». «No sé sobre lo de famosa», rió Elena, «pero voy a intentar ser una buena decoradora». «Yo siempre supe que lo lograrías», dijo Daniela. «Papá se va a arrepentir de haberte dejado ir». Elena puso su mano sobre la de su hija. «Mi amor, esto no es sobre tu papá. Esto es sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre la mujer en la que quiero convertirme». Esa noche, Elena se acostó sintiéndose más esperanzada de lo que se había sentido desde que Ricardo se fue. Por primera vez en 15 años, estaba tomando decisiones solo para ella, siguiendo sus propios sueños. Pero no tenía idea de que su nueva vida estaba a punto de conectarla con su pasado de una manera que jamás habría imaginado, y que el hombre que la había desechado como si no valiera nada, pronto descubriría exactamente cuánto había perdido. 3 meses habían pasado desde que Ricardo se fue, y la casa Mendoza había encontrado un nuevo ritmo. Las mañanas ya no estaban marcadas por el silencio tenso o las despedidas frías. En su lugar, Elena despertaba cada día con una energía renovada, una sensación que había olvidado que existía.
Mamá, tu teléfono está sonando, gritó Andrés desde la planta baja mientras Elena terminaba de arreglarse en su habitación. Ya voy, respondió, aplicándose el último toque de labial. Se había acostumbrado a maquillarse todas las mañanas, no para impresionar a nadie más, sino porque le gustaba cómo se sentía cuando se veía bien. El teléfono mostró el nombre de Patricia Herrera, y Elena sintió esa familiar mezcla de nervios y emoción que acompañaba cada nueva oportunidad de trabajo. Buenos días, Patricia. Elena, querida, tengo noticias maravillosas. ¿Recuerdas a los inversionistas que te mencioné? ¿Los que estuvieron en la exposición benéfica el mes pasado? Por supuesto. Elena no podía olvidar esa noche. Había sido su primera gran prueba como diseñadora independiente y había superado todas sus expectativas. La ambientación que había creado para la galería había sido tan impactante que varios asistentes se habían acercado a pedirle su tarjeta de presentación. Bueno, uno de ellos, Mauricio Salinas, quiere contratarte para rediseñar completamente su oficina corporativa. Es dueño de Salinas Asociados, la firma de consultoría más importante de la ciudad. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Había investigado sobre Mauricio Salinas después de conocerlo en la galería. Era un hombre de negocios respetado, con una reputación impecable y una cartera de clientes que incluía a las empresas más prestigiosas de México. ¿En serio? ¿Qué te dijo exactamente? Que quedó fascinado con tu trabajo. Dijo que tenías una visión única, algo fresco pero sofisticado. Elena, este podría ser el proyecto que lance tu carrera definitivamente. Después de colgar, Elena se quedó inmóvil en su habitación, procesando la información. Hacía apenas 3 meses se sentía como una mujer desechada, sin valor, sin futuro, y ahora tenía la oportunidad de trabajar con uno de los empresarios más influyentes de la ciudad. ¿Qué pasó, mamá? Te ves como si hubieras visto un fantasma, dijo Daniela entrando a la habitación. Al contrario, mi amor, creo que acabo de ver mi futuro. Elena le contó a su hija sobre la llamada de Patricia, y Daniela la abrazó con tanta fuerza que casi la tiró de la cama. Mamá, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa? Significa que todo el trabajo de estos meses está dando frutos. Y era cierto. Elena había dedicado cada día libre a educarse, a actualizar sus conocimientos, a crear un portafolio que reflejara no solo su talento, sino también su evolución como mujer y como profesional. Había tomado cursos de diseño contemporáneo, había aprendido a usar programas de diseño asistido por computadora, e incluso había contratado a una joven para que le enseñara sobre redes sociales y marketing digital. ¿Cuándo es la reunión?, preguntó Daniela. Patricia va a coordinar todo. Pero Dani, necesito pedirte un favor. Lo que sea. ¿Podrías ayudarme a elegir qué ponerme? Quiero verme profesional pero no intimidante. Confiada pero no arrogante. Daniela sonrió con complicidad. Mamá, conozco exactamente el conjunto perfecto. 2 días después, Elena se encontraba en el elegante lobby del edificio donde tenían sus oficinas Salinas Asociados. El edificio era moderno, con líneas limpias y una decoración minimalista que Elena encontró sofisticada pero fría. La señora Mendoza, anunció la recepcionista al intercomunicador. «Que pase», respondió una voz masculina. Elena subió al piso 15, donde fue recibida por una asistente que la condujo a través de pasillos llenos de oficinas con paredes de cristal. Todo era funcional, eficiente, pero carente de personalidad. «Señora Mendoza, es un placer conocerla formalmente», dijo Mauricio Salinas, levantándose de su escritorio para saludarla. Mauricio era un hombre de unos 45 años, alto, con cabello entrecano y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de ser imponente. Sus ojos eran inteligentes y amables, y Elena notó inmediatamente que tenía esa rara cualidad de hacer que la persona con quien hablaba se sintiera como la más importante del mundo. «El placer es mío, señor Salinas. Gracias por esta oportunidad. Por favor, llámame Mauricio. Y siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Elena tomó asiento frente al amplio escritorio de cristal, notando que la oficina, aunque elegante, tenía la misma frialdad impersonal que el resto del edificio. «Patricia me contó sobre tu trabajo en la galería», comenzó Mauricio. «Pero más que eso, me contó sobre tu historia.
sobre cómo estás reconstruyendo tu carrera. Elena sintió un leve rubor en las mejillas. No le gustaba que la vieran como un caso de caridad. Espero que mi situación personal no sea la razón por la que está considerando contratarme, dijo con más firmeza de la que había planeado. Mauricio sonrió, y Elena notó que era una sonrisa genuina, no condescendiente. Al contrario, tu situación personal me dice que eres una mujer valiente, determinada, que no se rinde ante la adversidad. Esas son exactamente las cualidades que busco en las personas con las que trabajo. Elena se relajó un poco, pero mantuvo su postura profesional. Cuénteme sobre su visión para este proyecto. Esta empresa ha crecido mucho en los últimos años, explicó Mauricio levantándose y caminando hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Hemos pasado de ser una pequeña consultoría a tener más de 200 empleados, pero nuestras oficinas no reflejan quiénes somos ahora. ¿Y quiénes son ahora? Somos una empresa que combina la tradición mexicana con la innovación global. Respetamos nuestras raíces, pero miramos hacia el futuro. Queremos que nuestros empleados se sientan inspirados cuando lleguen a trabajar y que nuestros clientes vean inmediatamente que están tratando con profesionales serios, pero creativos. Elena sintió que su mente ya comenzaba a trabajar, visualizando posibilidades, colores, texturas. ¿Cuál es su presupuesto? Ilimitado, respondió Mauricio sin dudar. Quiero lo mejor, sin importar lo que cueste. Elena trató de mantener la compostura, pero por dentro estaba emocionada. Era el tipo de proyecto con el que había soñado durante años. ¿Cuándo necesitaría que estuviera terminado? Tenemos una celebración por el 20º aniversario de la empresa en 6 meses. Me gustaría inaugurar las nuevas oficinas esa noche. ¿Es tiempo suficiente?, dijo Elena, haciendo cálculos mentales. ¿Podría mostrarme todo el espacio? Durante la siguiente hora, Mauricio la llevó por todo el edificio. Había 3 pisos completos, oficinas privadas, salas de juntas, áreas comunes, una cafetería e incluso un pequeño auditorio. Era un proyecto masivo, pero Elena se sintió energizada en lugar de abrumada. ¿Qué piensas?, preguntó Mauricio cuando terminaron el recorrido. Pienso que tiene un diamante en bruto, respondió Elena. La estructura es sólida, la ubicación es perfecta, pero necesita alma. Exactamente. ¿Podrías tener una propuesta preliminar para la próxima semana? Por supuesto. Cuando Elena salió del edificio, llamó inmediatamente a Patricia. ¿Cómo te fue?, preguntó su amiga ansiosamente. Patricia, creo que acabo de conseguir el proyecto de mi vida. Esa noche, después de contarles a sus hijos sobre la reunión, Elena se encerró en su estudio improvisado y comenzó a trabajar en la propuesta. Se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, sketching ideas, investigando proveedores, creando moodboards. Por primera vez desde que Ricardo se fue, Elena se sintió completamente absorta en algo que la apasionaba. No pensó en su ex esposo, ni una sola vez durante toda la noche. Los siguientes días pasaron volando. Elena visitó showrooms, habló con artistas locales, investigó sobre la historia de la empresa de Mauricio. Descubrió que él había empezado el negocio después de la muerte de su padre, con la misión de ayudar a empresas mexicanas a competir en el mercado global sin perder su identidad. Esa historia la inspiró profundamente y comenzó a diseñar espacios que contaran la historia de México, desde sus raíces prehispánicas hasta su posición como potencia económica moderna. «Mamá, ¿has dormido?», preguntó Andrés una mañana, encontrando a Elena rodeada de papeles y muestras de tela en la cocina. «Un poco», respondió Elena, sin levantar la vista de sus diseños. «¿Te ves feliz?», observó su hijo. Elena se detuvo y lo miró. «¿Sabes qué? Tienes razón. Me siento feliz». Era verdad. A pesar del cansancio, a pesar de la presión, Elena se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Tenía un propósito, una pasión, una razón para levantarse cada mañana que no dependía de nadie más. El día de la presentación llegó más rápido de lo esperado. Elena había preparado una propuesta de 60 páginas, con renders en 3D, muestras de materiales y un cronograma detallado. Se había puesto su traje más profesional y había practicado su presentación frente al espejo hasta memorizarla. «¿Estás lista?», le dijo Daniela, dándole un beso en la mejilla antes de que saliera de casa. «Más que lista»,
respondió Elena con una confianza que sentía genuinamente. En la oficina de Mauricio, Elena desplegó su propuesta con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Explicó cada decisión de diseño, cada elección de color, cada elemento decorativo. Para el lobby principal, explicó señalando uno de los renders, propongo un mural de Talavera contemporánea que cuente la historia de México a través de azulejos hechos por artesanos de Puebla. Será moderno, pero auténticamente mexicano. Mauricio escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que entendía no solo el aspecto estético, sino también el mensaje que Elena quería transmitir. Para las salas de juntas, continuó Elena, cada una tendrá un tema diferente representando las distintas regiones de México. La sala Yucatán tendrá elementos mayas contemporáneos, la sala Jalisco incorporará vidrio soplado de Guadalajara, y así sucesivamente. Cuando Elena terminó su presentación, Mauricio se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando los diseños. Elena, dijo finalmente, esto es exactamente lo que tenía en mente, pero 1000 veces mejor de lo que pude haber imaginado. Elena sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. Eso significa que el proyecto es tuyo. Empezamos la próxima semana. Elena tuvo que contenerse para no saltar de alegría. En su lugar, extendió la mano profesionalmente. No lo va a lamentar, Mauricio. De eso estoy seguro. Mientras Elena guardaba sus materiales, Mauricio la observaba pensativamente. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Tu ex esposo sabe lo talentosa que eres? Elena se detuvo, sorprendida por la pregunta. Creo que nunca realmente me vio, respondió honestamente. Su pérdida, dijo Mauricio simplemente, y nuestra ganancia. Esa noche, Elena celebró con sus hijos en su restaurante mexicano favorito en Coyoacán. Era el mismo lugar donde Ricardo solía llevarla durante su noviazgo, pero ahora los recuerdos no le dolían. Era como si pertenecieran a otra vida, a otra Elena. Brindemos, dijo Daniela levantando su vaso de agua de Jamaica, por la mujer más valiente que conocemos. Por la mejor mamá del mundo, añadió Andrés. Por ustedes, respondió Elena, sintiendo que los ojos se le llenaban de lágrimas de felicidad, por ser mi fuerza y mi inspiración. Mientras cenaban, Elena no podía dejar de pensar en lo mucho que había cambiado su vida en solo 3 meses. De ser una mujer dependiente y desechada, había pasado a ser una empresaria independiente con el proyecto más importante de su carrera. Pero más que eso, había redescubierto quién era Elena Mendoza cuando no estaba definida por su relación con un hombre, y le gustaba mucho esa mujer. Lo que Elena no sabía era que mientras ella celebraba su nuevo comienzo, a solo unos kilómetros de distancia, en un departamento lujoso de Polanco, Ricardo Mendoza estaba empezando a enfrentar las primeras grietas en su nueva vida perfecta. ¿En serio tienes que irte otra vez?, se quejaba Sofía haciendo pucheros desde la cama king size que habían comprado juntos. Es trabajo, amor. Ya te expliqué que tengo una reunión importante con unos inversionistas japoneses, respondió Ricardo, ajustándose la corbata frente al espejo. Pero es viernes por la noche. Mis amigas van a salir y quería que vinieras conmigo. Ricardo suspiró. Era la misma conversación que habían tenido al menos 5 veces en las últimas 2 semanas. Sofía no entendía las demandas de dirigir una empresa. No entendía que los negocios no seguían horarios de oficina. Sofía, sabes que me encantaría ir contigo, pero esto es importante para la constructora. ¿Más importante que yo? Ricardo se volteó y vio a Sofía sentada en la cama, con los brazos cruzados y esa expresión de niña caprichosa que al principio le había parecido tierna, pero que últimamente lo irritaba. No se trata de eso, se trata de responsabilidades. Elena nunca te reclamaba por trabajar, dijo Sofía con un tono que Ricardo no supo interpretar. ¿Por qué mencionas a Elena? Porque me da curiosidad. Nunca me cuentas nada de tu vida con ella. Era tu esposa por 15 años, ¿no? Debe haber sido importante de alguna manera. Ricardo se sintió incómodo. La verdad era que evitaba pensar en Elena porque cuando lo hacía, se sentía culpable. No porque lamentara su decisión, sino porque sabía que la había lastimado innecesariamente. Elena entendía que mi trabajo era prioridad, dijo finalmente. ¿La extrañas? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso?
Porque a veces cuando hablas por teléfono de negocios, tienes una expresión, no sé, como si estuvieras recordando algo. Ricardo no sabía cómo responder. Era cierto que últimamente se había sorprendido pensando en Elena, especialmente cuando tenía que tomar decisiones importantes en el trabajo. Elena siempre había sido una buena consejera, una buena escucha. Sofía, por el contrario, se aburría cuando él hablaba de negocios. No pienso en el pasado, mintió. Estoy contigo, aquí, ahora. Pero mientras se dirigía a su reunión, Ricardo no pudo evitar preguntarse cómo estaría Elena. ¿Habría encontrado trabajo? ¿Estaría bien económicamente? Había mantenido su promesa de cubrir todos los gastos de los niños, pero se preguntaba si Elena necesitaba algo más. Se sacudió esos pensamientos de la cabeza. Elena era fuerte, se las arreglaría, y él tenía su propia vida que vivir. Lo que Ricardo no imaginaba era que la mujer en la que había estado pensando estaba a punto de convertirse en una fuerza imparable en el mundo que él creía dominar, y que muy pronto sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría todo para ambos, porque Elena Mendoza ya no era la mujer que había conocido, era alguien completamente nuevo, una mujer que había descubierto su propio poder y que estaba lista para usarlo. 6 meses después de comenzar el proyecto de Salinas y Asociados, Elena se había convertido en una de las diseñadoras de interiores más solicitadas de la Ciudad de México. Su trabajo en las oficinas de Mauricio había sido fotografiado para 3 revistas de arquitectura, y su teléfono no paraba de sonar con nuevos clientes. «Mamá, llegó otro ramo de flores», anunció Andrés entrando a la cocina con un arreglo espectacular de orquídeas blancas. «¿De quién son esta vez?», preguntó Elena, secándose las manos en el delantal. A pesar de su éxito profesional, seguía disfrutando de cocinar para sus hijos los domingos por la mañana. Andrés leyó la tarjeta. «De los arquitectos del proyecto Torre Alameda. Dicen que esperan trabajar contigo pronto». Elena sonrió. Torre Alameda era uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de la ciudad, y que la estuvieran considerando para el diseño de interiores era una muestra del prestigio que había alcanzado. «¿Sabes qué, hijo? Creo que necesitamos una vitrina más grande para todas estas tarjetas de agradecimiento. O una bodega», bromeó Andrés. «Mamá, ¿te das cuenta de lo increíble que es todo esto?». Elena se detuvo un momento mirando a su alrededor. Su casa, que 6 meses atrás se había sentido vacía y triste, ahora rebosaba de vida. Las paredes estaban llenas de fotografías de sus proyectos, había muestras de telas y catálogos de muebles por todas partes y el ambiente se sentía vibrante, lleno de posibilidades. «A veces me parece un sueño», admitió Elena, «como si fuera la vida de otra persona. Pero es tu vida, mamá, te la ganaste». Daniela bajó corriendo las escaleras interrumpiendo el momento reflexivo. «Mamá, ¿viste las noticias?». «¿Qué noticias?». «Sobre papá. Está en todos los periódicos económicos». Elena sintió un vuelco en el estómago. En todos estos meses había logrado evitar pensar demasiado en Ricardo, pero ocasionalmente llegaban noticias a través de los niños o de conocidos mutuos. «¿Qué pasa con él?». Daniela le mostró su tablet, donde se veía un artículo del periódico Reforma con el titular «Constructora Mendoza en crisis financiera tras cancelación de megaproyecto». Elena leyó rápidamente el artículo. Aparentemente, Ricardo había invertido todo el capital de la empresa en un desarrollo turístico en Cancún, que había sido cancelado por el gobierno debido a irregularidades ambientales. La constructora estaba al borde de la bancarrota. «¿Está muy grave?», preguntó Andrés leyendo por encima del hombro de Elena. «Parece que sí», respondió Elena, tratando de mantener un tono neutral. «Dice que podrían perder la empresa». Elena se sintió confundida por sus propias emociones. Por un lado, había una pequeña parte de ella que sentía una satisfacción amarga al ver que las cosas no le estaban saliendo perfectas a Ricardo. Pero por otro lado, era el padre de sus hijos, y su bienestar financiero afectaba directamente a Daniela y Andrés. «¿Crees que dejará de darnos la pensión?», preguntó Daniela con preocupación. «No lo sé, mi amor. Pero ¿sabes qué? Ya no dependemos completamente de eso. Mi negocio está creciendo bien». Era cierto. Elena había sido muy cuidadosa con sus finanzas desde que empezó a trabajar. Había ahorrado cada peso que pudo, y aunque todavía no ganaba tanto como había ganado Ricardo en sus mejores años,
Ya podía cubrir los gastos básicos de la familia. Además, añadió Elena, sean cuales sean los problemas de su papá, él encontrará la manera de resolverlos. Es un hombre inteligente. Esa tarde, mientras Elena trabajaba en su estudio, sonó su teléfono. El número no le era familiar. ¿Elena Mendoza? Sí, soy yo. Habla Roberto Valdez, soy abogado. Represento a la constructora Mendoza. Elena sintió que se le aceleraba el pulso. ¿En qué puedo ayudarle? Señora Mendoza, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. ¿Podríamos reunirnos? ¿Tiene que ver con la pensión de mis hijos? Entre otras cosas, ¿podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Elena aceptó la cita, aunque pasó toda la noche preguntándose qué querría el abogado. Al día siguiente, se vistió con su traje más profesional y se dirigió al bufete de abogados en Santa Fe. Roberto Valdez era un hombre mayor, con aspecto paternal pero serio. Su oficina estaba llena de libros de derecho y diplomas enmarcados. Señora Mendoza, gracias por venir. Iré directo al grano, directo. La situación financiera de su ex esposo es muy complicada. Eso leí en los periódicos. Lo que no dicen los periódicos es que Ricardo está desesperado. Ha estado buscando inversionistas, pero nadie quiere arriesgar dinero en una empresa que está siendo investigada por posibles irregularidades. Elena se removió incómoda en su silla. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ricardo me pidió que la contactara porque tiene una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? Él sabe que usted ha tenido mucho éxito últimamente. Su reputación en el mundo del diseño ha crecido considerablemente. Elena sintió un cosquilleo de orgullo mezclado con curiosidad. ¿Cómo sabe eso? Señora Mendoza, Ricardo ha estado siguiendo su carrera de cerca. Sabe de sus proyectos, de los artículos en las revistas, de los clientes importantes que ha conseguido. ¿Me ha estado espiando? No exactamente espiando, pero digamos que tiene interés en saber cómo le va. Elena no sabía si sentirse halagada o molesta. ¿Cuál es su propuesta? Ricardo quiere ofrecerle una sociedad, combinar su experiencia en construcción con su talento para el diseño, crear una empresa de desarrollo inmobiliario integral. Elena se quedó sin palabras durante varios segundos. ¿Una sociedad? ¿Con él? Piénselo, señora Mendoza. Usted tiene el talento y los contactos. Él tiene la experiencia, y una vez que resuelva los problemas legales actuales, tendrá acceso a los terrenos y permisos necesarios. ¿Y por qué pensaría yo en asociarme con alguien que está siendo investigado por irregularidades? Porque una vez que esto se resuelva, y se va a resolver, ustedes podrían crear algo extraordinario juntos. Elena se puso de pie. Señor Valdez, agradezco la oferta, pero no estoy interesada en asociarme con mi ex esposo en nada. Señora Mendoza, por favor, al menos piénselo. Ricardo está dispuesto a ofrecerle condiciones muy favorables. ¿Condiciones favorables? ¿Como las que me ofreció durante nuestro matrimonio? ¿Cómo valorar mi trabajo y mis sacrificios? Roberto Valdez pareció incómodo. Entiendo que hay asuntos personales involucrados. No son asuntos personales, señor Valdez. Son asuntos de principios. Buenos días. Elena salió de la oficina sintiéndose indignada. ¿Cómo se atrevía Ricardo a pensar que ella estaría dispuesta a rescatarlo después de la manera en que la había tratado? Pero mientras manejaba de regreso a casa, una parte de Elena no podía evitar sentir cierta curiosidad. ¿Realmente Ricardo había estado siguiendo su carrera? ¿Realmente reconocía ahora su talento? Esa tarde, Elena estaba en su estudio cuando sonó el timbre. Daniela fue a abrir y regresó con una expresión extraña. «Mamá, hay alguien que quiere verte». «¿Quién es?» «Es papá». Elena sintió que se le encogía el estómago. No había visto a Ricardo cara a cara desde el día que se fue. Solo habían tenido contacto a través de mensajes de texto relacionados con los niños. Dile que pase». Elena se miró rápidamente en el espejo del pasillo. Se veía bien, profesional, segura de sí misma, muy diferente a la mujer rota que había sido cuando él se fue. Ricardo entró a la sala con cautela, como si fuera un extraño en su propia casa. Elena notó inmediatamente los cambios en él. Había perdido peso, tenía ojeras y su cabello mostraba más canas. Pero lo que más la sorprendió fue la expresión de sus ojos. Ya no había indiferencia, sino algo que parecía arrepentimiento. «Hola, Elena». «Hola, Ricardo». «Daniela, ¿podrías darle privacidad a tu papá y a mí?» Cuando se quedaron solos,
Se instaló un silencio incómodo. Ricardo miraba a su alrededor, notando los cambios en la decoración, las fotografías de los proyectos de Elena, los premios que había recibido. La casa se ve diferente, mejor, dijo finalmente. Gracias. ¿Qué necesitas, Ricardo? Supongo que ya hablaste con Roberto. Así es. Y mi respuesta es no. Ricardo asintió como si ya esperara esa respuesta. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Tienes razón, no lo tienes. Pero estoy desesperado. Elena lo miró fijamente. Era extraño ver a Ricardo, siempre tan seguro de sí mismo, admitiendo vulnerabilidad. ¿Y se supone que eso debe importarme? No, supongo que no. Ricardo se pasó las manos por el cabello, ese gesto familiar que Elena conocía tan bien. Elena, he estado viendo lo que has logrado estos meses. Me has estado vigilando. No vigilando, pero es imposible no enterarse. Tu trabajo está en todas las revistas de arquitectura. Patricia Herrera no para de hablar de ti en los eventos sociales. Elena sintió una mezcla de orgullo y irritación. Y me he dado cuenta de algo. Siempre fuiste brillante, Elena. Siempre fuiste talentosa, pero yo estaba tan cegado por mis propios problemas, por mi crisis de los 40, que no pude verlo. Crisis de los 40. Esa es tu excusa para destruir nuestra familia. No es una excusa, es una explicación, y sé que no es suficiente. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana dándole la espalda. Ricardo, si viniste aquí esperando que me compadeciera de ti, te equivocaste de persona. No vine por compasión, vine porque me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Elena se volteó, sorprendida por la intensidad en su voz. ¿De qué hablas? Habla de que te perdí. Perdí a la mujer más inteligente, más talentosa, más fuerte que he conocido. Perdí a mi mejor amiga, a mi compañera, a la madre de mis hijos. Elena sintió que algo se removía en su pecho, pero se negó a dejarse llevar por las emociones. ¿Y qué hay de Sofía? ¿De tu nueva vida perfecta? Ricardo bajó la mirada. No es perfecta, Elena. Ni siquiera es buena. ¿Problemas en el paraíso? Sofía es... Ella es joven, es hermosa, pero... Ricardo buscó las palabras correctas. No es tú. No, no lo es. Ella no sacrificó 15 años de su vida por ti. Elena, si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes. Elena se acercó a él, y Ricardo pudo ver en sus ojos una fuerza que no recordaba haber visto antes. Ricardo, la mujer de la que te enamoraste ya no existe. La mujer que estaba dispuesta a vivir en tu sombra, a definirse por su relación contigo, esa mujer murió el día que me dijiste que ya no me amabas. ¿Y quién eres ahora? Soy Elena Mendoza. Soy diseñadora, empresaria, madre soltera exitosa. Soy una mujer que no necesita a un hombre para sentirse completa. Ricardo la miró con una expresión que Elena no pudo interpretar. ¿Era admiración? ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Me alegro por ti, dijo finalmente, y Elena se sorprendió al darse cuenta de que sonaba sincero. ¿En serio? En serio. Mereces todo el éxito que has logrado. Siempre lo mereciste. Hubo otro momento de silencio, menos tenso que el anterior. Ricardo, ¿qué va a pasar con la pensión de los niños? Por ahora, puedo seguir pagándola. Pero Elena, si la empresa se va a la quiebra, entiendo. Haré lo necesario para proteger a nuestros hijos. Lo sé, siempre lo has hecho. Ricardo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Elena, una última cosa. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por criar a nuestros hijos también, por ser la madre que siempre supe que serías, y por mostrarme lo que perdí. Después de que Ricardo se fue, Elena se quedó en la sala procesando la conversación. Era extraño. Durante todos estos meses había imaginado cómo se sentiría cuando volviera a verlo. Había esperado sentir dolor, rabia, tal vez incluso nostalgia, pero lo que sentía era algo completamente diferente. Indiferencia. No una indiferencia cruel o vengativa, sino la indiferencia que viene de haber superado completamente algo. Ricardo ya no tenía poder sobre sus emociones. Ya no era el centro de su universo. Era simplemente el padre de sus hijos. Y nada más. Esa noche, durante la cena, Daniela preguntó tímidamente sobre la visita de su padre. ¿Qué quería, papá? «Trabajo», respondió Elena simplemente. «¿Trabajo contigo?» «Sí, pero le dije que no». «¿Por qué?»
preguntó Andrés. Quiero decir, si papá está en problemas, ¿no sería bueno ayudarlo? Elena miró a sus hijos. Estos dos seres humanos maravillosos que habían sido su fuerza durante los meses más difíciles de su vida. Mis amores, ayudar a alguien y rescatar a alguien son dos cosas muy diferentes. Su papá tomó decisiones que lo llevaron a donde está, y aunque lo amo como el padre de ustedes, no es mi responsabilidad salvarlo de las consecuencias de sus actos. ¿Pero no lo amas como esposo?, preguntó Daniela. Elena sonrió tristemente. Ya no, mi amor. ¿Y saben qué? Está bien, porque he aprendido que puedo amar mi vida sin estar enamorada de alguien. 3 semanas después de la visita de Ricardo, Elena estaba en su oficina revisando los planos para un nuevo proyecto, cuando recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Elena Mendoza? Sí, soy yo. Habla Mauricio Salinas. ¿Tienes tiempo para una conversación importante? Por supuesto, Mauricio. ¿Qué pasa? Elena, ¿recuerdas que te conté sobre mi plan de expandir la empresa internacionalmente? Claro. Bueno, acabamos de conseguir un contrato para desarrollar un complejo turístico de lujo en Tulum. Es el proyecto más grande en la historia de nuestra empresa. Elena sintió emoción inmediata. Mauricio, eso es fantástico. Y quiero que seas la directora creativa de todo el proyecto. Elena casi deja caer el teléfono. ¿Directora creativa? ¿De todo el complejo? Elena, he trabajado contigo durante meses. He visto tu talento, tu profesionalismo, tu visión. No hay nadie más en quien confíe para un proyecto de esta magnitud. Mauricio, yo no sé qué decir. Di que sí. Di que vas a ayudarme a crear algo que cambie la industria hotelera en México. Elena cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Era la oportunidad de su vida. El tipo de proyecto que podría establecerla como una de las diseñadoras más importantes de Latinoamérica. Sí, dijo finalmente. Sí, acepto. Perfecto. Pero Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? El terreno que vamos a desarrollar. Lo estamos comprando a una empresa en liquidación. Una constructora que necesita vender rápidamente para pagar sus deudas. Elena sintió un presentimiento. ¿Qué constructora? Constructora Mendoza. Elena se quedó sin palabras. El destino, aparentemente, tenía un sentido del humor muy retorcido. Elena, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. ¿Esto va a ser un problema para ti? Elena pensó en la pregunta. ¿Sería un problema trabajar en un proyecto que se estaba construyendo sobre las ruinas del imperio de Ricardo? ¿Sería un problema estar involucrada en la transacción que oficialmente pondría fin a la empresa que su exesposo había construido durante décadas? No, dijo finalmente, y se sorprendió de lo segura que sonaba su voz. No va a ser un problema. ¿Estás segura? Mauricio, hace un año mi ex esposo me desechó como si fuera un mueble viejo. Ahora tengo la oportunidad de comprar los terrenos de su empresa para crear algo extraordinario. No es un problema. Es justicia poética. Mauricio rió. Me gusta cómo piensas, Elena. Vamos a hacer algo increíble juntos. Después de colgar, Elena se quedó sentada en su oficina procesando lo que acababa de pasar. En menos de un año, había pasado de ser una esposa abandonada a convertirse en la directora creativa del proyecto que pondría fin a la empresa de su ex esposo. Pero más que una venganza, Elena lo veía como una validación, una confirmación de que había tomado el camino correcto, de que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Tomó su teléfono y llamó a Carmen. Hermana, no vas a creer lo que acaba de pasar. Cuéntame. Elena le relató toda la conversación con Mauricio, y cuando terminó, Carmen gritó tan fuerte que Elena tuvo que alejar el teléfono de su oído. Elena, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa? ¿Qué significa? Significa que ganaste. Completamente, totalmente ganaste. Elena sonrió. ¿Sabes qué, Carmen? Tienes razón, gané. Esa noche, Elena les contó a sus hijos sobre el nuevo proyecto. Ambos estaban emocionados, orgullosos y curiosos sobre lo que significaría para la empresa de su padre. ¿Papá sabe que vas a comprar sus terrenos?, preguntó Daniela. Todavía no, pero lo vas a ver pronto. ¿Cómo crees que se va a sentir?, preguntó Andrés. Elena pensó en la pregunta. Probablemente se va a sentir derrotado, pero también si realmente ha cambiado como dice, tal vez se sienta orgulloso. ¿Orgulloso?
orgulloso de que la mujer con la que estuvo casado durante 15 años haya resultado ser más fuerte y exitosa de lo que él jamás imaginó. Al día siguiente, Elena comenzó los preparativos para el proyecto más importante de su carrera, pero también se preparó para el enfrentamiento final con Ricardo, sabiendo que cuando él se enterara de quién estaba detrás de la compra de sus terrenos, su mundo se tambalearía completamente, porque Elena Mendoza ya no era la mujer que había conocido. Era una fuerza de la naturaleza y estaba a punto de demostrarle al mundo exactamente de qué estaba hecha. La oficina de abogados estaba tensa como la cuerda de un violín. Ricardo Mendoza se encontraba sentado en una mesa de juntas, rodeado de documentos que representaban el fin de todo lo que había construido durante 20 años. Sus abogados murmuraban entre ellos, revisando los términos finales de la venta de los terrenos en Tulum, la última esperanza para salvar algo de la constructora. «Señor Mendoza», dijo Roberto Valdés, «los compradores han aceptado todos nuestros términos. El precio es justo, considerando las circunstancias». Ricardo asintió mecánicamente. Sabía que no tenía opción. Era vender los terrenos o enfrentar una bancarrota total que lo dejaría sin nada. «¿Quiénes son los compradores?», preguntó, aunque en el fondo no le importaba mucho. Solo quería que todo terminara de una vez. Una alianza entre Salinas en Asociados y su directora creativa. Van a desarrollar un complejo turístico de lujo. «¿Directora creativa? ¿Quién es?», Roberto intercambió una mirada con su asistente. «Señor Mendoza, tal vez debería sentarse». Ricardo frunció el ceño. «Ya estoy sentado. ¿Quién es la directora creativa?». «Elena Mendoza». El nombre golpeó a Ricardo como un rayo. Por un momento pensó que había escuchado mal. «Elena, mi Elena». «Su exesposa, sí, señor». Ricardo se puso de pie tan bruscamente que derribó su silla. «¿Estás diciéndome que Elena está comprando mis terrenos?». «Técnicamente, Salinas y Asociados está comprando los terrenos. Pero sí, la señora Mendoza es socia del proyecto y la directora creativa del desarrollo». Ricardo comenzó a caminar por la oficina como un león enjaulado. Su mente se negaba a procesar la información completamente. No puede ser. Elena ni siquiera entiende de bienes raíces. «Señor Mendoza, con todo respeto, parece que ha subestimado las capacidades de su ex esposa. Según nuestras investigaciones, se ha convertido en una de las diseñadoras más exitosas de la ciudad. ¿Desde cuándo saben que Elena está involucrada?». «Desde hace una semana. Quisimos decírselo antes, pero usted insistió en que solo le importaba cerrar la venta rápidamente». Ricardo se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el tráfico de la ciudad sin verlo realmente. Elena, su Elena, la mujer a la que había dejado por una joven modelo, ahora era la persona que estaba comprando los restos de su imperio. «¿Ella sabe que son mis terrenos?». «Sí, señor. Está completamente al tanto». «¿Y aún así quiere comprarlos?». Al parecer eso no es un impedimento para ella. Ricardo sintió una mezcla extraña de emociones: orgullo, humillación, asombro y algo que no había sentido en meses: respeto genuino. «Quiero estar en la reunión de cierre». «Señor Mendoza, no es necesario que...». «Quiero estar ahí», repitió Ricardo firmemente. «Quiero ver a Elena cuando firme esos documentos». 2 días después, en la elegante sala de juntas del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad, se llevó a cabo la reunión que sellaría oficialmente el destino de la constructora Mendoza. Elena llegó vestida con un traje de chaqueta color azul marino que la hacía ver poderosa y profesional. Llevaba consigo una carpeta de cuero y una seguridad que iluminaba la habitación. Mauricio Salinas la acompañaba, junto con su equipo de abogados. Cuando Elena entró a la sala y vio a Ricardo sentado al otro lado de la mesa, se detuvo por apenas un segundo, pero fue suficiente para que él notara su sorpresa. «Buenos días, Ricardo», dijo Elena con una voz tranquila y profesional. «Buenos días, Elena». Era extraño verlos juntos después de todo lo que había pasado. Los abogados y asistentes en la sala podían sentir la tensión, pero también algo más: una energía que hablaba de historia compartida, de vidas entrelazadas de formas complejas. «Bueno», dijo el abogado principal, «procedamos con la firma de los documentos». Durante la siguiente hora, se revisaron todos los términos de la venta. Elena participaba activamente en las discusiones, haciendo preguntas inteligentes
sobre permisos de construcción, derechos de agua y regulaciones ambientales. Ricardo la observaba con una mezcla de asombro y orgullo. Esta mujer segura de sí misma, conocedora, poderosa, ¿realmente era la misma persona que había vivido en su sombra durante 15 años? Señora Mendoza, dijo uno de los abogados, ¿podría revisar la cláusula sobre los derechos de construcción en la zona arqueológica? Elena estudió el documento cuidadosamente. Necesito una modificación aquí. Queremos asegurarnos de que cualquier hallazgo arqueológico sea preservado e incorporado al diseño del complejo, no simplemente reubicado. Esa es una excelente consideración, comentó Mauricio. Elena siempre piensa en todos los ángulos. Ricardo no pudo evitar sonreír ligeramente. Elena siempre había sido así, considerada y detallista, pero él nunca había valorado esas cualidades en el contexto profesional. Cuando llegó el momento de firmar los documentos finales, se hizo un silencio en la sala. Elena tomó la pluma, pero antes de firmar levantó la vista hacia Ricardo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, y en su voz había una nota de algo que podría haber sido compasión. ¿Me estás dando la oportunidad de echarme atrás? Te estoy dando la oportunidad de estar seguro. Una vez que firme esto, no habrá vuelta atrás. Ricardo la miró a los ojos. Esos ojos que conocía tan bien pero que ahora reflejaban una fortaleza que no recordaba haber visto antes. Estoy seguro, Elena. Firma. Elena firmó su nombre con una fluidez elegante. Mauricio firmó después. Y finalmente Ricardo puso su firma en los documentos que oficialmente transferían los terrenos de Tulum a Salinas Añ Asociados. Felicidades, dijo Ricardo cuando todo estuvo terminado. Espero que construyan algo extraordinario. Lo haremos, respondió Elena con una confianza tranquila. Siempre lo hacemos. Después de que todos los demás salieron de la sala, Elena y Ricardo se quedaron solos por unos minutos. Elena, comenzó Ricardo, necesito decirte algo. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. Elena lo miró con sorpresa. ¿Orgulloso? Cuando me dejaste, pensé que te iba a destruir. Pensé que no podrías sobrevivir sin mí. Y estuviste a punto de tener razón. Pero no la tuve. Te subestimé completamente. Elena sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había encontrado paz consigo misma. Ricardo, ¿puedo decirte algo que he aprendido este año? Por supuesto. No necesitaba que me destruyeras para encontrar mi fuerza. Siempre estuvo ahí. Solo necesitaba la oportunidad de usarla. ¿Y si te hubiera dado esa oportunidad cuando estábamos casados? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez habríamos tenido un matrimonio diferente, pero también tal vez nunca habría descubierto todo de lo que soy capaz. ¿No me odias? No, Ricardo, no te odio. De hecho, en cierta forma te agradezco. ¿Me agradeces? Me obligaste a redescubrirme a mí misma. Me obligaste a ser independiente, a confiar en mis propias capacidades. Sin proponértelo, me diste el regalo más grande que alguien me ha dado jamás. La oportunidad de amarme a mí misma. Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Elena, yo... Shh, lo interrumpió Elena suavemente. No necesitas decir nada más. Ambos estamos donde se supone que debemos estar. Se dirigieron hacia la puerta juntos, pero antes de salir, Ricardo la detuvo una vez más. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Eres feliz? Elena sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Ricardo había visto en su rostro en años. Soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. Me alegro, dijo Ricardo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. 6 meses después, Elena estaba en Tulum supervisando los primeros trabajos de construcción del complejo turístico más ambicioso de la Riviera Maya. El proyecto había atraído atención internacional y ya había recibido ofertas de cadenas hoteleras de lujo de todo el mundo para formar alianzas estratégicas. Elena, los arquitectos paisajistas están aquí para la reunión sobre la zona de cenotes, le gritó su asistente desde la oficina temporal que habían instalado en el sitio. Ya voy, respondió Elena quitándose el casco de seguridad y sacudiéndose el polvo de la falda. Había aprendido a combinar elegancia profesional con la practicidad que requería supervisar una obra de construcción. Mientras caminaba hacia la oficina, Elena se detuvo un momento para admirar el progreso. En solo 6 meses,
El terreno que una vez había sido propiedad de Ricardo se había transformado en el inicio de algo extraordinario. Los cimientos del hotel principal ya estaban terminados, y las estructuras de las villas privadas comenzaban a tomar forma. Pero más importante que la construcción física era lo que el proyecto representaba para Elena. Era la materialización de todo lo que había descubierto sobre sí misma, su creatividad, su visión de negocios, su capacidad de liderazgo. Señora Mendoza, la saludó el arquitecto paisajista, un hombre mayor con reputación internacional. He revisado sus propuestas para integrar los cenotes naturales al diseño del spa, y debo decir que son revolucionarias. Gracias, maestro García. Para mí era importante que el complejo se sintiera como una extensión natural del paisaje, no como una imposición sobre él. Durante la siguiente hora, Elena dirigió una reunión compleja sobre cómo integrar la belleza natural de Tulum con las comodidades modernas que esperaban los huéspedes de lujo. Su conocimiento técnico había crecido exponencialmente, pero su verdadera fortaleza seguía siendo su visión artística y su capacidad para hacer que diferentes profesionales trabajaran hacia una meta común. Elena, dijo Mauricio cuando la reunión terminó, ¿tienes unos minutos? Hay algo que quiero discutir contigo. Se sentaron en la terraza de la oficina temporal, con vista al mar Caribe. Era uno de esos atardeceres perfectos de Tulum, con el cielo pintado en tonos naranjas y rosados. ¿De qué querías hablar? Del futuro de nuestra sociedad, dijo Mauricio. Elena, este proyecto va a ser un éxito rotundo. Ya tenemos lista de espera para las reservaciones y ni siquiera hemos terminado la construcción. Es increíble, ¿verdad? Y es solo el comienzo. Tengo inversionistas internacionales que quieren que desarrollemos proyectos similares en Costa Rica, Colombia, Perú. Elena sintió que se le aceleraba el pulso. ¿En serio? Pero hay una condición. Quieren que tú seas la directora creativa de todos los proyectos futuros. Mauricio, yo no sé qué decir. Di que sí. Di que estás lista para convertir a Salinas Mendoza Developments en la empresa de desarrollo turístico más importante de Latinoamérica. Salinas Mendoza Developments. Elena, quiero que seas mi socia oficial. 50-50. Tu nombre en la empresa, tu visión dirigiendo nuestro crecimiento. Elena se quedó sin palabras. Un año atrás era una esposa abandonada sin experiencia profesional reciente. Ahora le estaban ofreciendo convertirse en socia de una empresa que podría dominar el mercado turístico de lujo en América Latina. Mauricio, esto es más de lo que jamás soñé. ¿Eso es un sí? Elena miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía lentamente en el mar. Pensó en el camino que había recorrido, en las noches de lágrimas después de que Ricardo se fue, en los miedos que había enfrentado, en la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Sí, dijo finalmente, es un sí. Mauricio sonrió y sacó una botella de champán que había estado escondiendo bajo la mesa. Sabía que ibas a decir que sí. Mientras brindaban por su nueva sociedad, Elena sintió una felicidad profunda y tranquila. No era la felicidad frenética de un momento emocionante, sino la satisfacción profunda de alguien que había encontrado exactamente el lugar donde pertenecía. Esa noche, Elena llamó a sus hijos para contarles las noticias. «Mamá, eso es increíble», gritó Daniela a través del teléfono. ¿Te das cuenta de que ahora eres oficialmente una empresaria internacional? Todavía me cuesta creerlo, admitió Elena. Mamá, dijo Andrés, ¿esto significa que vamos a ser ricos? Elena rió. Significa que vamos a estar bien, mi amor. Muy bien. ¿Y papá sabe? Preguntó Daniela. No, y no tiene por qué saberlo aún. Cuando esté listo para contarle, lo haré. Pero Elena no sabía que Ricardo ya se había enterado. Había estado siguiendo el progreso del proyecto desde la distancia, leyendo cada artículo que salía en las revistas especializadas, viendo cada entrevista que Elena daba a los medios de comunicación. Ricardo estaba sentado en su nuevo apartamento, mucho más modesto que el penthouse que había compartido con Sofía, leyendo un artículo en Architectural Digest sobre el complejo de Tulum. La foto principal mostraba a Elena en el sitio de construcción, radiante y segura, explicando su visión para el proyecto. Elena Mendoza está redefiniendo el turismo de lujo en México, decía el artículo.
Su enfoque innovador que combina sostenibilidad ambiental con elegancia moderna está atrayendo atención internacional. Ricardo cerró la revista y se sirvió un whisky. Su vida había cambiado drásticamente en el último año. Después de la bancarrota de la constructora, había logrado salvar una pequeña empresa de consultoría en construcción. No era ni cerca de lo que había tenido antes, pero le daba lo suficiente para vivir dignamente y cumplir con sus obligaciones hacia sus hijos. Sofía se había ido 3 meses después de que empezaron los problemas financieros. No hubo una gran pelea o una ruptura dramática. Simplemente un día le dijo que había conocido a alguien más, alguien con más futuro, y se fue. Ricardo no había peleado por ella. En el fondo, había sentido alivio. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Daniela. «Hola, papá». «Hola, mi amor. ¿Cómo estás?» «Bien. Papá, ¿ya viste las noticias sobre mamá?» «¿Qué noticias?» «Va a ser socia de Salinas en Asociados. Van a crear una empresa juntos para desarrollar complejos turísticos en toda Latinoamérica». Ricardo sintió un vuelco en el estómago. ¿En serio? Sí, es increíble. Papá, mamá se ha vuelto súper famosa. Sale en revistas, da conferencias. La han invitado a universidades para hablar sobre diseño sostenible. Me da mucho gusto por ella, dijo Ricardo, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te arrepientes de haber dejado a mamá? La pregunta lo tomó por sorpresa. Daniela siempre había sido directa, pero nunca le había preguntado algo tan personal. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? Porque veo lo exitosa que se ha vuelto mamá, y veo cómo estás tú ahora, y me pregunto si no cometiste un error. Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Daniela, lo que le hice a tu mamá fue terrible. Fue egoísta y cruel. ¿Entonces te arrepientes? Me arrepiento de haberla lastimado. Me arrepiento de la manera en que terminé nuestro matrimonio. Pero creo que tal vez era necesario que pasara. Tu mamá nunca habría descubierto todo su potencial si hubiera seguido casada conmigo. ¿En serio crees eso? En serio. Tu mamá es extraordinaria, Daniela. Siempre lo fue. Pero yo era demasiado ciego y egoísta para verlo. Después de colgar con su hija, Ricardo tomó una decisión. Se puso su mejor traje y se dirigió a Tulum. El viaje de 3 horas le dio tiempo para pensar en lo que iba a decir. No iba con la esperanza de reconquistar a Elena, ni con la intención de pedirle trabajo o favores. Iba porque sentía que había algo que necesitaba decirle, algo que no había podido expresar completamente en sus encuentros anteriores. Llegó al sitio de construcción justo cuando Elena estaba terminando su jornada laboral. La vio dirigiendo a un grupo de trabajadores, señalando hacia una estructura que se alzaba contra el cielo del atardecer. Estaba en su elemento, clara y completamente en control. «Elena», la llamó cuando se acercó a su oficina temporal. Elena se volteó sorprendida. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver lo que has construido». Elena lo miró con curiosidad, tratando de leer sus intenciones. «¿Quieres que te dé un tour?» «Me encantaría». Durante la siguiente hora, Elena le mostró cada aspecto del proyecto. Le explicó cómo habían integrado los cenotes naturales al diseño del spa, cómo las villas privadas fueron diseñadas para maximizar la privacidad sin sacrificar las vistas al mar, cómo todo el complejo funcionaría con energía solar y sistemas de reciclaje de agua. Ricardo escuchaba en silencio, asombrado no solo por la magnitud del proyecto, sino por la profundidad del conocimiento de Elena. Hablaba de ingeniería estructural, de sistemas ecológicos, de marketing internacional, como si hubiera estado en el negocio toda la vida. «Elena», dijo cuando terminaron el recorrido, «esto es... no tengo palabras. Gracias. No es solo el proyecto. Eres tú, la mujer en la que te has convertido». Elena lo miró con una expresión indescifrable. «¿Y qué mujer soy ahora?» «Eres la mujer que siempre debiste ser, la mujer que yo nunca te permití ser». Se quedaron parados en silencio, mirando hacia el mar mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte. «Ricardo, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras. ¿Realmente viniste hasta acá solo para ver el proyecto?» Ricardo sonrió tristemente. «No, vine porque necesitaba pedirte perdón. Ya me has pedido perdón. No de la manera correcta. Elena,
Cuando nos divorciamos, cuando te dejé por Sofía, no era solo porque estuviera pasando por una crisis, era porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que fueras mejor que yo. Miedo de que si te dejaba brillar me ibas a opacar completamente. Elena sintió que algo se removía en su pecho. Ricardo, y tenía razón, eres mejor que yo. Siempre lo fuiste. Eres más inteligente, más creativa, más fuerte. Y en lugar de celebrarlo, de apoyarte, lo saboteé. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero que sepas que reconozco lo que hice. Quiero que sepas que entiendo que no solo perdí a mi esposa. Perdí a mi mejor amiga, a mi socia de vida, a la persona que me hacía mejor de lo que era. Elena sintió lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Gracias por decirme eso. Elena, una última cosa. ¿Qué? ¿Podrías perdonarme? No para que volvamos a estar juntos porque sé que eso nunca va a pasar, sino para que puedas seguir adelante sin cargar el peso de lo que te hice. Elena lo miró a los ojos, estos ojos que había amado durante tanto tiempo, y se dio cuenta de que ya no sentía dolor cuando los veía. Solo sintió una profunda compasión por el hombre que había estado tan perdido, que había destruido lo mejor que tenía en su vida. Ya te perdoné, Ricardo. Me perdoné a mí misma por permitir que me trataran así, y te perdoné a ti por no haber sabido valorar lo que tenías. ¿Podemos ser amigos? Elena sonrió. Podemos ser lo que siempre debimos haber sido. Dos personas que se respetan mutuamente y que comparten dos hijos maravillosos. Cuando Ricardo se fue, Elena se quedó en la playa, sintiendo la brisa cálida del Caribe en su rostro. Su teléfono vibró con un mensaje de Mauricio. Los inversionistas de Costa Rica confirmaron. Quieren reunirse contigo la próxima semana en San José. Elena sonrió y escribió de vuelta. Perfecto, estoy lista. Y era cierto. Estaba lista para todo lo que el futuro le tenía preparado. Estaba lista para conquistar nuevos mercados, para crear proyectos aún más ambiciosos, para convertirse en la empresaria que siempre había tenido el potencial de ser. Pero más importante, estaba en paz consigo misma. Había convertido el peor momento de su vida en el catalizador para descubrir su verdadero poder. 6 meses después, Elena estaba en la ceremonia de inauguración del complejo de Tulum. Había más de 500 invitados, incluyendo ministros de turismo de varios países, celebridades internacionales y los principales desarrolladores turísticos de América Latina. Elena llevaba un vestido elegante color azul real que hacía juego con el mar Caribe que se extendía detrás de ella. Su nombre estaba en una placa de bronce junto a la entrada principal. Complejo Turístico Tulum, una creación de Salinas Mendoza Developments. Señoras y señores, dijo Elena al micrófono, dirigiéndose a la multitud. Hace 2 años yo era una mujer que pensaba que su vida había terminado. Hoy estoy aquí, frente a ustedes, como prueba de que nunca es demasiado tarde para redescubrir quiénes somos realmente. Entre la multitud, Ricardo observaba a su exesposa con una mezcla de orgullo y asombro. Había venido con Daniela y Andrés, que habían insistido en que estuviera presente en el momento más importante de la carrera de su madre. «Es increíble, ¿verdad, papá?», le susurró Daniela. «Sí, mi amor, tu mamá es increíble». Elena continuó su discurso. «Este proyecto representa más que un hotel de lujo. Representa la posibilidad de reinventarnos, de tomar nuestras heridas y convertirlas en fortalezas, de tomar nuestros finales y convertirlos en nuevos comienzos». Cuando Elena terminó de hablar, la multitud aplaudió de pie. Mauricio subió al escenario y la abrazó. Después levantó su mano como si fuera una campeona. «Damas y caballeros», gritó Mauricio, «la mujer que está redefiniendo el turismo de lujo en América Latina, Elena Mendoza». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Elena se sentó sola en la playa frente a su creación. Las luces del complejo se reflejaban en el agua, creando un espectáculo mágico. Su teléfono sonó. Era Carmen. «Hermana, vi las fotos en las redes sociales. Esto es increíble». «Gracias, Carmen. ¿Cómo te sientes?». Elena pensó en la pregunta. ¿Cómo se sentía? Se sentía poderosa, exitosa, realizada. Pero más que eso, se sentía completa. «Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo». «¿Y qué sigue ahora?». Elena sonrió.
mirando hacia las estrellas que brillaban sobre el mar Caribe. Ahora sigue conquistar el resto de América Latina, y después, quién sabe, tal vez el mundo. ¿Y en el amor? ¿No extrañas tener una pareja? Elena consideró la pregunta. En el último año había tenido algunas citas, incluso una relación breve con un arquitecto italiano que había trabajado en el proyecto, pero nada serio, nada que la distrajera de sus metas profesionales. Carmen, aprendí algo importante este año. Puedo estar completa sin un hombre, puedo ser feliz, exitosa, realizada, sin definirme por mi relación con otra persona. ¿Eso significa que nunca vas a volver a enamorarte? Significa que si me enamoro, va a ser porque encuentre a alguien que añada algo a mi vida, no porque necesite a alguien para sentirme completa. Después de colgar, Elena se quedó en la playa un rato más, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Hacía exactamente 1 año y medio, Ricardo le había dicho que ya no la amaba, que había encontrado a alguien más joven y más emocionante. En ese momento, Elena había pensado que su vida había terminado, pero la vida, resultó, apenas había comenzado. Se puso de pie, se sacudió la arena del vestido y caminó de regreso hacia el complejo que había creado. Mañana temprano tomaría un vuelo a Costa Rica para reunirse con inversionistas que querían replicar su modelo en el Pacífico. La semana siguiente estaría en Colombia, viendo terrenos para otro proyecto. Y el mes que viene, Mauricio y ella volarían a España para reunirse con una cadena hotelera europea que quería formar una alianza estratégica. Elena Mendoza, la mujer que una vez había vivido en la sombra de su marido, ahora proyectaba su propia luz, brillante e inquebrantable, iluminando el camino no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que habían sido subestimadas, abandonadas o descartadas. Su historia había comenzado con un final devastador, pero como había aprendido, a veces los finales más dolorosos son en realidad los comienzos más hermosos. Y Elena Mendoza estaba apenas comenzando. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Elena? ¿Crees que Ricardo se merecía lo que le pasó? ¿O sientes que al final tuvo el castigo justo por haber subestimado a la mujer extraordinaria que tenía a su lado? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. ¿Te identificaste con la fuerza de Elena? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Si esta historia te inspiró y te gustó ver cómo una mujer puede renacer de sus cenizas para convertirse en una fuerza imparable, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que te emocionarán y te harán reflexionar sobre el poder que todos llevamos dentro. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Comparte este video con esa persona que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para reinventarse y brillar con luz propia. Nos vemos en la próxima historia.